Bien, muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista ha presentado efectivamente una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. Lo hemos hecho por lo que la ley dice y por lo que no dice, pero a nuestro entender debería decir. Como saben sus señorías, esta norma es conocida como Ley de Acompañamiento porque contiene diversas disposiciones legales que han de aprobarse conjuntamente con la Ley de Presupuestos de la Generalitat para que sea posible el cumplimiento de sus anexos económicos. Y así ha ocurrido a lo largo de la presente legislatura, cuando el Gobierno valenciano ha legislado a través de esta norma para aprobar todas sus supuestas medidas de ahorro, en su mayoría recortes de derechos, recortes de gasto social, que le han hecho la vida más difícil a muchas de las personas que ya tenían que enfrentarse a mayores dificultades. Escuchar al Gobierno valenciano hacer recuento de los miles de millones de euros ahorrados en gastos calificados como superfluos o innecesarios solo puede llevarnos a dos conclusiones. Elijan ustedes la que consideren más correcta, aunque también pueden, si lo desean, quedarse con las dos. O bien esta Administración autonómica gastaba a manos llenas el dinero que no tenía en lo que menos falta hacía, o la rebaja del déficit de casi 3.000 millones de euros, en un contexto en el que los ingresos apenas han aumentado, se ha producido a base de recortar en lo realmente importante, de recortar en sanidad pública, en educación pública o en gasto social. Viendo lo que ha ocurrido en Feria Valencia, por ejemplo, en la Radiotelevisión Valenciana, por ejemplo, en el aeropuerto de Castellón, otro ejemplo, en la Ciudad de la Luz, más ejemplos, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias o en la adquisición de Valmor, por citar solo algunos ejemplos, uno podría tener la tentación de afirmar que la conclusión correcta es la primera, que se ha desperdiciado el dinero que no se tenía en lo que hacía menos falta. Pero me temo, señorías, que los sucesivos gobiernos del Partido Popular, aunque han despilfarrado mucho, no han sido capaces de despilfarrar tanto, aunque probablemente no ha sido por falta de ganas. Una parte, la rebaja del déficit, ha tenido que provenir, y así ha sido necesariamente, de recortes del gasto social. Aunque, como puso de manifiesto el síndico mayor de Cuentas hace unos meses, no podemos determinar la cuantía exacta de esos recortes. Es imposible, porque la contabilidad de la Generalitat no recoge las variaciones de gasto depuradas de los gastos que provienen de ejercicios anteriores y se aplican al ejercicio corriente, e incluyendo los gastos desplazados a posteriores ejercicios que no se aplican al ejercicio en que se generaron. Y, de hecho, el Grupo Popular, con su mayoría, impidió que esta Cámara solicitase a la Sindicatura de Cuentas un informe más detallado que nos permitiera conocer el impacto preciso de cada una de esas supuestas medidas de ahorro del Gobierno valenciano. La Ley de Acompañamiento ha sido efectivamente la norma que ha hecho posibles esos recortes y la que permite que este año se consoliden e incluso, como ahora explicaré, que se amplíen. En los presupuestos para 2015, como en los presupuestos de años anteriores, está el copago farmacéutico, está la reducción de las prestaciones de la sanidad pública, está el endurecimiento de las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria, está la supresión del bonolibro, está el aumento de las ratios de alumnos por aula, está la subida de tasas universitarias, está la reducción de ayudas y de prestaciones para discapacitados. Están, en definitiva, todas esas medidas que el Gobierno valenciano suele presentarnos como ajustes, pero que en realidad no son más que recortes, recortes que, como ya dije aquí el año pasado, y lo sigo diciendo hoy, encogen los derechos de los valencianos y de las valencianas y llenan de dificultades la vida de quienes ya se han quedado casi sin fuerzas y son incapaces de saltar el más pequeño de los obstáculos. Este año la Ley de Acompañamiento va a ser también la disposición legal que utilice el Gobierno valenciano para introducir el nuevo copago en servicios sociales para mayores y dependientes, algo que el Consell va a hacer de una manera, permítanme, un tanto vergonzosa, renunciando a su capacidad de propuesta legislativa, evitando los dictámenes de los órganos consultivos que habrían tenido que pronunciarse en caso de que la norma remitida a esta Cámara sí que incluyera esa medida. Digo yo que después del fracaso que supuso la anulación del decreto del Consell por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Gobierno debería haber sido precisamente el primer interesado en que el Consell Jurídic Consultiu se pronunciase sobre las disposiciones relativas al nuevo régimen de copago. Pero parece que no. Parece que el Consell solo quiere que paguen, que lo hagan sea como sea y tratando de pagar el menor coste político posible. Que el Consell renuncie a su capacidad de propuesta legislativa, como decía antes, recurriendo a enmiendas del grupo mayoritario para introducir este nuevo copago,
Será algo válido desde el punto de vista reglamentario, por supuesto, pero revela una notable cobardía política. Así que va a resultar, señorías, que en el año de la proclamada recuperación, en el año en que se supone que todo va a cambiar, la ley de acompañamiento no va a ser la norma que permita que la ciudadanía recupere los derechos que le han sido arrebatados o que se deroguen los recortes que han ido padeciendo. Será la norma que consolide los recortes que se han hecho y que los extienda a un nuevo colectivo. La ley que estamos debatiendo hoy creo que recoge perfectamente la esencia del ideario conservador del partido que se encuentra en el Gobierno. Una pequeña rebaja fiscal, muy pequeña, 12 millones de euros en total, dijo el señor conseller, anunciada, como digo, a bombo y platillo no sé cuántas veces, que no supone ningún ahorro para las rentas más bajas, que ya no pagan IRPF, y que beneficia más a quienes más ganan. Y al mismo tiempo que se hace esto, un nuevo copago para mayores y dependientes, por la culpa de atrás y echándole la culpa, como siempre, a otros. Lo peor es que nada de lo que han hecho era inevitable, porque el Partido Popular siempre ha podido elegir y ha elegido, y siempre que lo ha hecho, ha perjudicado a los más débiles y ha favorecido a quienes menos ayuda necesitan. También este año. Este año también podía elegir. Y entre exigir más impuestos a las grandes herencias y donaciones o más copago a mayores y discapacitados, ha elegido más copago para mayores y discapacitados. Esa es su ideología, esa es su decisión. Espero que al menos no traten de enmascararla. Por todos estos motivos, señorías, a juicio del Grupo Socialista, esta ley es una muy mala compañía para el proyecto de presupuestos de 2015. No reiteraré los argumentos que expuso anteayer mi compañero el diputado Francisco Toledo. Simplemente recordaré, por lo que atañe a la ley que estamos tratando ahora mismo, que esa recuperación que se anuncia no viene acompañada por un aumento equivalente de los ingresos. Y como no viene acompañada por un aumento equivalente de los ingresos, para cuadrar el presupuesto, el Consejo ha tenido que presupuestar 1.057 millones de euros correspondientes a un anticipo del Fondo de Competitividad, que no está confirmado ni mucho menos por el Gobierno, 200 millones de euros que dependen de una sentencia del Tribunal Constitucional que llegará o no llegará y nos dará o no nos dará la razón, y casi 400 millones de euros por ventas de activos de cara al próximo año. Eso sí, ventas de activos que ya se anunció las tendrá que hacer el Gobierno que elijan los valencianos el próximo mes de mayo, que tendrá que ocuparse en menos de 6 meses de hacer unas ventas de activos que el Gobierno actual no ha sido capaz de hacer en 4 años. Con lo cual, creo que está bastante claro lo que va a ocurrir con esos ingresos. El presidente Fabra y su conseller de Hacienda no han conseguido que el Gobierno de España mejore los ingresos de la Comunidad Valenciana. Y al no lograr lo que han hecho, pues se han inventado los ingresos. Y no sé si el Gobierno valenciano es consciente de que con ello todo lo que estamos debatiendo aquí hoy y todo lo que debatimos el martes y vamos a seguir debatiendo cuando hablemos de los presupuestos se convierte en una invención. Todos los compromisos de gasto, todas las promesas de mejora, incluso algunas de las disposiciones incluidas en esta ley de acompañamiento que requieren de la correspondiente dotación económica, todo se convierte en una ilusión. Es probable, señorías, que al menos hasta las elecciones de mayo aparezca algún sobrante del FLA o algún mecanismo de préstamo ideado por el ministro de Hacienda que proporcione algún tipo de oxígeno político al Consejo hasta las elecciones. Es probable. Pero aunque ello ocurriera, incluso aunque lograsen arrancarle, que no creo, al ministro de Hacienda un anticipo del Fondo de Competitividad, no sería más que eso. Sería otro anticipo, sería otro préstamo, que se añade a los miles de millones de euros en préstamos con los que nos hemos tenido que conformar y que tanto alegran al Gobierno. Al final, lo que está detrás de todo esto, señorías, es que la Generalitat Valenciana, en manos del Partido Popular, durante casi 20 años se ha convertido en una institución inviable. La Generalitat Valenciana necesita un rescate, claro que sí, pero no el rescate de Rajoy o el rescate de Montoro. Necesita un rescate ciudadano, un rescate que le sirva para centrarse en lo importante, en lo que interesa a la inmensa mayoría de la gente. El rescate que asegure que nadie se queda abandonado al borde del camino y que la salida de la crisis no nos hace todavía más desiguales. Señorías, la grandeza de una sociedad no se mide por la posición que alcanzan los triunfadores, sino por el apoyo que presta a los perdedores, a esos que lo intentan, pero no lo consiguen. Y por eso yo estoy convencido de que la sociedad valenciana, que creo que tiene esa grandeza, después de las próximas elecciones, promoverá que la próxima ley de acompañamiento que se traiga a esta Cámara otorgue más derechos a la ciudadanía, establezca nuevas fórmulas para luchar contra la pobreza
y la exclusión social, y sirva la nueva ley de acompañamiento, la del año que viene, para que la sociedad valenciana sea una sociedad más justa y sea una sociedad más cohesionada. Muchas gracias.